Joseph Goebbels, el primer ministro de propaganda de Hitler, de Adolfo Hitler, utilizaba mecanismos de manipulación. Había hecho un resumen bien detallado para la manipulación de masas. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Hay música que nos pone un poco sentimentales y algunas iglesias, denominaciones, no solamente utilizan la música, sino también pueden utilizar hasta a quemar algo tipo ritual, ¿no? Queman y ese olor te transmite algo colectivo, ¿no? Una emoción colectiva. El tema de hoy es mecanismos religiosos de manipulación. Antes de esto quisiera decirte que según un estudio del año 2017, 150.000 personas mueren cada día en todo el mundo. Y te hago una pregunta, ¿no? ¿Cuántos católicos van a morir el día de hoy y van a ir al infierno porque alguna autoridad religiosa les ha dicho que son salvos, ¿no? Asimismo, también cuántos evangélicos van a hoy morir y van a ir al infierno porque alguna autoridad religiosa evangélica les ha dicho que son salvos, ¿no? La única autoridad válida para ser salvo es Cristo, y Cristo es la Escritura. Jesús es la autoridad suprema. Lo que les voy a decir no es muy sabido en el mundo secular, pero hay métodos para evangelizar. O sea, el trabajo que, por ejemplo, yo puedo hacer hablando de la palabra de Dios, de alguna forma puede decirse que son mensajes evangelísticos, ¿no? Pero hay métodos para evangelizar actualmente. Hay música específica para evangelizar. Se estudia también la oratoria para dirigirse mejor a las personas, ¿no? O de repente hablar grueso como un locutor, ¿verdad? Y suena como si se tuviera autoridad, ¿no? Incluso los más grandes evangelistas, los más carismáticos, los más exitosos, los que tienen más almas ganadas, entre comillas, no son nada si no es la voluntad de Dios salvar a un hombre. No quiero decir con esto que muchas personas no hayan creído genuinamente en Dios escuchando a estos grandes evangelistas o grandes predicadores. Lo que trato de decir es que su carisma no ha sido lo que los ha salvado a estas personas, sino el poder del Evangelio. La Biblia minimiza estos intentos fallidos de querer reemplazar el poder de Dios con mecanismos psicológicos o artificios humanos. Dice la Biblia en el libro de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio depende totalmente del Espíritu Santo. Yo, por más que me afane en argumentar aquí 1000 cosas, me puedo afanar mucho, yo no soy quien da la salvación. Dice la Biblia, la salvación viene de Jehová. Lo único que yo puedo hacer con ustedes es presentarles el Evangelio. Y también otra cosa que puedo hacer es orar para que Dios obre conforme a su soberana voluntad. ¿Y qué significa soberana voluntad? ¿Qué significa soberano? Soberano significa que Dios no rinde cuentas a nadie. Nosotros tenemos que entender también que los propósitos de Dios siempre son buenos, son justos. Los propósitos de Dios son rectos, son verdaderos, son llenos de misericordia. Ninguno de estos mecanismos psicológicos o artificios de los que vengo yo hablando, o estos artificios de repente de manipulación de masas, pueden resucitar muertos. Y es que me refiero a que nosotros antes de conocer a Cristo éramos muertos, como dice la Biblia en el libro
en la carta a los Efesios 2:5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y allí nos dice, nos dio vida, porque todo hijo de Dios ha experimentado que recién tiene vida con el nuevo nacimiento. Quiere decir, el día que conoció a Jesús y entendió su mensaje. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Para que un hombre sea salvo debe haber un arrepentimiento genuino. Primero el hombre debe reconocer su maldad. En sí, te lo digo a ti, reconoce tu pecado. La Biblia dice que nuestros pensamientos son de continuo el mal. La Biblia también dice que no hay justo ni aun uno. El libro de 1 de Juan dice así, 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Las obras también son un mecanismo poderoso para justificarse. Es realmente gratificante, por ejemplo, ser el presidente de una asociación de ayuda de niños huérfanos. Pero déjenme comentarle algo. Cuando uno llena su vida de buenas obras, se justifica, se siente bueno, se siente justo y siente que Dios ya no va a juzgarlo, ¿no? Se siente inmune, ya se siente justificado. Pero les voy a decir algo, lo único que nos va a hacer inmune a un juicio al final de nuestros días es la persona de Cristo Jesús. Es que una montaña de obras a veces no nos dejan ver bien el panorama. La persona se ciega y ya no ve el pecado en su vida. El pecado está presente en nosotros desde que nos levantamos. Y en los creyentes también hay pecado. La diferencia es que el creyente ya no tiene un dominio. O sea, el pecado ya no domina al creyente, ¿no? Ya no hay un dominio hacia el creyente. El Espíritu Santo mora en los creyentes cuando se arrepienten y reconocen el señorío del Señor Jesús en su vida. Para que un hombre sea salvo, debe creer en el Señor Jesús. El libro de 1 Corintios dice en el capítulo 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El libro de Juan 3:34 dice así, porque el Dios que envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo voy a hablar de la palabra de Dios, pero solo el Espíritu Santo puede levantar a los muertos. Como dijo alguna vez un hermano, ¿no? Ándate a predicar al cementerio para que veas cuántos te van a escuchar. En realidad nadie va a escuchar porque se está predicando a muertos. Es lo mismo que yo estoy haciendo en este momento. Si tú aún no has conocido al Señor Jesús, estás muerto todavía espiritualmente. A menos que venga Dios y dé vida a esos huesos muertos y te levante y te abra el entendimiento. Y ese entendimiento únicamente se abre mediante el Evangelio. Ya poco a poco vamos entendiendo qué significa evangélico, ¿no? He tratado de hacer una simple definición de qué cosa significa ser un evangélico.
El evangélico es un agente social que tiene un mensaje sencillo, pero que atrás del mensaje hay un poder espiritual que da vida. Y todos aquellos que han escuchado el evangelio y nacen, de acá a un tiempo los veremos caminando y portando este mensaje que da vida. Y este mensaje se llama Jesucristo. Muchas gracias.